Lini, ¿cómo estás, Matías? Bien, haciendo cuentas. ¿Cuentas de qué? No, Cuentas en feriado. estaba... ¿Cómo? Cuentas en feriado. Cuenta, no, estaba pensando cómo podía dar la inflación. Estaba en función de lo que nosotros venimos siguiendo con el INDEC y con la referencia del Congreso, dónde se podía ubicar este mes, básicamente. El último mes fue 1.4 o 1.3. 1.3 dio 16.38 y si repite va a estar en torno de 17.8, 17.9 para ¿Sabes qué? el mes de agosto. Te cuento lo que me pasa a mí. Yo perdí desde ya, desde ya, la noción de eso es lo que hace la inflación. Pero no solo perdí la noción de los precios, sino que si vos ahora me preguntás, ¿cuánto crees que da de acuerdo a lo que es tu vida, lo que gastás, ya no tengo ni idea. Bueno, la mejor definición estadística la dio un grande de la economía nacional, Tomás Bulat. Sí. Dijo, hay que usar la técnica de los 5 dígitos oscilantes. Es más o menos así. Claro, los Finalmente, 5 de buena, la de los 5 dígitos y sí, oscilantes. tiene razón, porque hemos caído en el lugar en donde la diferencia entre una estimación y la otra, más o menos te da. La inflación de Chile de todo un año es la diferencia entre, y a mí me da 20 y al otro le da 18 Pero y medio. antes, digo, uno podía decir, no, este mes yo, creo que va a estar en 1, 0,70. Ni idea ahora. No. O sea, no tenés ni idea, porque ya perdiste la noción de lo que van aumentando los precios. No, y además también vale decir que si bien el INDEC explicó bastante más de cómo calcula la inflación respecto de lo que era el año pasado, no explicó cómo, o mejor dicho, el ministro de Economía cuando presentó el presupuesto, no explicó cómo supone que va a hacer para bajar a la mitad la inflación en lo que resta del año, porque si tenemos casi 17 puntos hasta agosto y en los últimos 4 meses vas a subir 4 puntos solamente, se te cae la evolución de los precios a la mitad. Pero tampoco el Congreso. Patricia Bullrich con el cartel que nos pone todos los días, todos los meses para contar cuánto... Tampoco explicaron cómo la calculan. Es una... No, es el promedio, es el promedio de las consultoras, pero que no sabés cómo la calculan tampoco. Claro, no hay un paper que te lo explique. Por eso o sea, tampoco se hizo tipo una conferencia para explicar cómo que es un... Fíjate las campañas de la oposición en Bolivia y en Brasil. Viste que Evo Morales ganó, bueno, Dilma ahora está en segunda vuelta. Más del 60%. Claro, increíble. la inflación en Bolivia 5%, inflación en Brasil un escándalo porque están 6,5, 7%. Y esa era la principal crítica a Dilma Rousseff y a Evo Morales. No puede ser que haya tanta inflación. ¿Cómo puede ser? Bueno, es que justamente los países en el mundo han entendido que la inflación es una fábrica de pobres. Esto, uno le puede encontrar el adjetivo, la forma de calificar lo que quiera. Cierto es que la inflación es un problema en la Argentina, en Venezuela y en algún país más. Sí. Y en el resto de los países esto no se discute. Pero no vamos a encontrar nunca la solución para la inflación porque tiene un cliente que es el cliente más importante de la inflación, que es el Estado. Que como no consigue financiarse afuera del país, entonces lo hace vía impuesto inflacionario. Pero cuando vos hablas de países que no tienen inflación, si querés podés hablar de Estados Unidos, podés hablar de España, de Alemania. Ahora, acá estás hablando de Bolivia, alineado, país que muestra Cristina como ejemplo siempre, Evo Morales. Estás hablando de Perú, con Ollanta Humala. No te digo Venezuela, pues ya... Si Perú y Bolivia pueden estar sin inflación, Brasil, Paraguay ni hablar. Paraguay además con un crecimiento proyectado con 40.000 millones de dólares de inversión extranjera. ¿Qué no pasa? ¿Dónde estamos además, nosotros que Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador con moneda con dólar? Te doy 2 ejemplos que son interesantes para mirar lo que nos pasa en la Argentina. ¿Sabes cuánto devaluó Chile en lo que va del año? ¿Cuánto? 13%. Y Uruguay devaluó 14%. ¿Alguien escuchó problemas de inflación en esos países? No. Es decir, los problemas de tipo de cambio no se trasladan necesariamente de forma paralela a los precios. En Argentina, sí. Que esto también lo tenemos que discutir. No, porque ¿sabes por qué se traslada muchas veces? Porque en general la devaluación acá viene de atrás de los precios. Primero suben los precios, el dólar queda barato, después sube el dólar y en un marco inflacionario la devaluación tiene un impacto. En los países donde la situación económica es más estable, la devaluación no siempre se traslada a todos los precios de la economía. Ahora, lo que sí es cierto es que acá, por ejemplo, vos tenés precios que son cuestionados por las autoridades y precios que no lo son. O sea, si
no sé, si el pan sube 60%, ¿qué diría el gobierno? Que son los sectores concentrados, que los buitres pusieron panaderías, no sé, etcétera. Que están reteniendo trigo Claro. para que suba la harina, para que suba el pan. Exacto. Si la carne sube 60%, nos enojamos todos. Yo te digo que la nafta subió 60% en un año. Bueno, pasó. Pasó. Sí, lógico. En 12 meses subió más que la inflación la nafta, 50% más que la inflación más alta calculada por el sector privado, y no hay ningún pero ellos te comentario del dicen que gobierno. sin esa suba del 60%, que más que nada la impulsó Galucho, de YPF, sin esa suba de ninguna manera van a hacer las inversiones para aflojar con el déficit, para recuperar en algún momento el autoabastecimiento. Es que cuando una compañía, sea propiedad del Estado o propiedad de los privados, quiere conseguir financiamiento internacional, lo que el inversor le mira es la hoja de balance. ¿Y qué es la hoja de balance de una empresa? Si bien es bastante complicado, en el fondo, señora, para que se entienda, anota lo que entra, anota lo que sale y la diferencia, le descuentan los impuestos y dice, bueno, esto es lo que me quedó. Lo proyecta durante muchos años y eso se llama flujo de fondos. Si le da muy mal a la empresa, nadie le presta un centavo. Si le da muy bien, entonces le pueden prestar. Por supuesto hay que calcular las inversiones y es bastante más complejo. Para cuidar esa hoja de balance, ¿qué hizo YPF? Puso un management, desde mi punto de vista, bastante bueno o muy bueno, y lo que hace básicamente es proteger el valor de la acción para luego poder conseguir financiamiento, para poder explotar lo más importante que tiene la Argentina hacia adelante, que es vaca muerta, ¿verdad? ¿Cuándo nos acostumbramos a esta inflación? Que en realidad le buscamos la vuelta, vemos cómo hacemos, dejamos de comprar cosas, pero ahí veíamos los ejemplos de Brasil, y que explota todo y se baja la inflación y nosotros como, ¿cuánto es? ¿17, 18? Está en la memoria episódica de los argentinos. Lo cierto es que de 1945 a la fecha, Argentina, si no es el país que más inflación tuvo, es uno de los 3 países con más inflación. De hecho, cito otro ejemplo de Tommy, que me parece que es genial. Él dice, cuando él va en el subte, y me pasa lo mismo, ¿qué te pregunta la gente cuando estás con la mochila yendo a la facultad a dar clase? 2 cosas. Tombo, ¿cuánto va a estar el dólar? El dólar, claro. Y la segunda, ¿cuándo explota esto? ¿Vos te imaginás en un subte en Santiago de Chile o en Nueva York que alguien te diga, che, ¿cuándo explota esto? Se bajan todos porque piensan que hay una bomba en la mochila. Es resignación total. No, es que aparte tenemos la piel de amianto. ¿Cuándo explota? Es clásica. Es la pregunta que te hacen todos. Bueno, pero absolutamente todos. pero entendemos que no es normal. No es una pregunta normal. Pero además, pero no es de este gobierno, ¿eh? Hace 50 años que tenemos esa pregunta. Claro, tiene una explicación histórica. Bueno, ahora, la pregunta que sigue es, al revés, ¿quién se piensa a sí mismo en su negocio, que tiene una panadería, el que tiene una heladería, de acá a un año? ¿Cuánto quiero vender de acá a un año? ¿Cuánto quiero ahorrar de acá a 5 años? Como es una pregunta que no nos hacemos, y con 30 puntos de inflación es muy difícil hacérsela, entonces la respuesta es que siempre tenemos una mirada hasta pasado mañana. No, pero claro, yo la verdad es que no me había detenido a pensar eso. Quien te para en la calle, cualquier conocido o desconocido, la primera pregunta que te hace, o son esas 2 preguntas, es el dólar y cuándo está ya todo. Es imposible. Es imposible poder armar algo si lo que pasa por la cabeza nuestra es cuando explota todo. Así es. Ahora, lo otro es que también eso nos preparó muy bien como consumidores. Naturalizamos comportamientos que no son normales. Pero es triste, todo es triste. No sé si es triste. Tenemos un kit de herramientas los argentinos. Que no puedas proyectar con tu negocio, que no puedas pensar en cómo tenés que ir anulando. O sea, cómo nos acostumbramos como consumidores. Es, bueno, esto ya no lo hago, esto ya no lo hago, esto ya no lo compro, dejo de comprar carne. Y también nos asustamos menos. Por ahí en otro país, como dijo Cristina, con 25 puntos de inflación, todo volaría por los aires. Y acá no vuela, porque efectivamente estamos bastante acostumbrados. Primero hay que reconocer que excepto 2009, 2012 y este año, los salarios siempre le ganaron por un cachito a la inflación. En los 3 años que yo te mencioné, no, y es donde más se siente el avance de los precios. Este año es el más fuerte de todo, en donde además por primera vez se desploman variables, que esperemos que con ahora 12 repunten un poco, variables que para esta gestión kirchnerista nunca habían caído, como el consumo, ¿verdad? Sí, Los 5 dígitos. No, lo de las preguntas es cierto, pues también es parte de nuestra radiografía, ¿no? Y sí. Bueno, otra pregunta que vos podrías hacerle a la sociedad es
en cuánto están las reservas. Pues es que vos le preguntás al promedio, no sé si ahora, pero ponle hace 2 o 3 meses, las reservas del Banco Central es un tema que se sigue con mucha... Vos te vas al Centro Financiero de Nueva York y le preguntás cómo es el nivel de reservas y te miran con una cara... Hace 10 años era el Rego País. ¿Cuánto está el Rego País? Tenemos una cosa... Bueno, y ahí también hay... Bueno, pero eso es raro. Bueno. O sea, ¿qué hace el promedio de la gente sabiendo? ¿Vos no te acordás en la televisión el encostadito que decía riesgo país y subía 1000, 1200, 1400? Claro. ¿Y por qué la gente tiene que saber eso? Y bueno, hay algo que tenemos los argentinos con los números. Pero sacá la inflación, sacá estas cosas. No hay temas de charla en la mesa de los argentinos. Con los amigos se habla de eso. ¡Qué triste! Se habla de eso. Pero qué triste que se... No te juntás con tus amigos y hablas de inflación, hablas del dólar, hablas... ¿Podré viajar? ¿Qué hago el verano? No hago nada. Bueno, pero es un problema. La verdad que si la economía es el único tema, si las malas noticias económicas son el único tema, estamos en el horno. No, claro, pero tiene que haber cosas más divertidas. River, por ejemplo. Un montón. Bueno, hay que hablar de otra cosa, pero realmente lo hablas un montón de veces por semana. Sí, bueno, es un tema. ¿Qué es lo que ya se dejó de consumir? No, lo que se dejó de consumir, claramente cayó lo que cae en todos los países del mundo cuando hay una recesión, se desploma siempre primero la venta de autos y de motos. Claro. ¿Por qué, básicamente? Porque si se te rompe la plancha, la heladera, si se te rompe algún electrodoméstico importante en casa, lo cambias. El auto, en general, es una decisión de consumo que posterga. Es razonable que la venta se caiga mucho más de autos que del resto de las cosas en momentos en donde hay un parate. Va a ser un mal año y también hay que ponerlo en perspectiva. Este va a ser un mal año y solo vamos a vender 690 o 710.000 autos, que es un montón. ¿Cuándo va a ser un mal año? ¿El que viene? Este año está siendo muy malo. Este es muy malo y el que viene también, ¿no? El que viene hay que ver, la verdad que es muy difícil saber. Pero mira, porque, Mati, más abajo todavía, Cámara de la Industria y Comercio de Carne, lo que está bajando es carne y lácteos, cuando digo carne roja, y lo que crece es pollo, arroz y fideo. Digo, esto es algo típico, ¿no? La gente que va a buscar más calorías y lo que sale un poquito más caro, lo postergamos. Estoy hablando de clase media, media baja. Sí, absolutamente es un comportamiento. Cuando sube la venta de fideos tiene bastante que ver con la caída del salario real, cuando tu salario te alcanza para menos, cuando es más difícil llegar a fin de mes. Y ahí todavía falta una respuesta por parte del gobierno en términos de la defensa del ingreso. Porque si bien es razonable pensar que el gobierno, no digo que estoy a favor ni en contra, diga, bueno, no abramos paritarias porque eso podría generar un clima complicado desde el punto de vista de la tensión de la negociación salarial, sobre todo si en marzo se van a abrir, sí sería interesante pensar que el gobierno pueda sentarse con gremios y empresarios, y siendo el gobierno también un gran empleador, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y municipal, para otorgar aunque sea alguna suma fija, sobre todo para jubilados, para los que reciben una asignación universal por hijo, para sostener los niveles de consumo. Me parece que sería interesante no otorgarla en diciembre para enero, sino en noviembre para diciembre, justamente para poder, en la mesa de fin de año, en la mesa de Navidad, sostener el ingreso que permita pasar la fiesta de forma más holgada, porque está claro que desde octubre hasta marzo vas a tener 6 meses con aumento de precios, pero no con aumento de salarios. Matías, muchísimas gracias. Gracias por la visita. Reiteramos, falleció...